Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Mi nombre es Daniel de León Palomeque y el día de hoy quiero compartirles un tema muy interesante a través del presente video. Hoy quiero hablarles acerca del panorama del sistema educativo desde las perspectivas de las políticas públicas. En otras palabras, vamos a hacer un recorrido histórico de políticas públicas implementadas en nuestro país, que es México, a través de los diversos momentos históricos y sexenios específicos durante gobiernos específicos. La información retomada para poder realizar este presente video es recuperación de un artículo publicado en la revista Innovación Educativa de la doctora Marta Gómez Collado. Muy bien, entonces, antes de empezar es importante a qué nos referimos cuando hablamos de políticas públicas. Las políticas públicas son una intervención deliberada del Estado para corregir o modificar una situación social o económica que ha sido reconocida como problema público. La educación es modificada a través de las políticas. Sí. La política tiene un alto impacto dentro de la educación, ¿sí? Y no solamente la educación, de diversos ámbitos de la vida diaria, la política tiene un gran impacto, ¿sí? Y es bajo la política donde se gestionan las acciones, los cambios y las modificaciones que ha tenido la educación a lo largo de la historia, y lo vamos a revisar. Muy bien, primero queremos empezar como primer punto en la década de los 20. En el año de 1921, José Vasconcelos, quien era secretario de Educación, él sentó un antecedente para elaborar la política educativa como un instrumento para el país se desarrollara tanto cultural como democráticamente. Bajo José Vasconcelos, posterior a la Revolución Mexicana, se sentaron las bases sobre un tipo de educación que se quería a través de una educación pública que se implementaba dentro del país. Posteriormente a esto, pasados los años, pasaron las décadas y ciertos sexenios de presidentes, podemos llegar hasta Lázaro Cárdenas del Río con la educación socialista. Bajo la corriente socialista que impregnaba en ese año, surge entonces una educación de tipo que fue denominada socialista, y es a través de distintas políticas donde se establecieron mecanismos de acción dentro de las escuelas para poder implementarlo. Posterior a Lázaro Cárdenas del Río podemos ver lo implementado en el sexenio donde Jaime Torres Bodet era el secretario de Educación Pública. En este caso, con Jaime Torres Bodet surge el plan de 11 años, quien entonces era el presidente Adolfo López Mateos, quien logró un crecimiento y un sostenimiento del gasto educativo y la expansión de la educación primaria, proporcionando los libros del texto gratuito, ¿sí? Es a través de este sexenio donde se expande la educación con la finalidad de llegar a los lugares más escondidos de la República Mexicana. Posterior a esto podemos hacer revisión del gobierno de Luis Echeverría. En este gobierno se crearon más escuelas de nivel medio superior y superior, tanto públicos como privados, así como que se autorizó la Ley Federal de Educación y se creó el INEA, el Instituto Nacional de Evaluación y Actualización, y el CONACYT. Posterior al gobierno de Luis Echeverría, podemos llegar a la década de los 80. ¿Qué pasó en la década de los 80? En esta década se marcó un antes y un después en el sistema de educación gracias a las reformas efectuadas en materia como reestructuración, de político, social y educativo a través de las reformas de primera, segunda y tercera generación. Muy bien, las reformas de primera generación son aquellas reformas que hacían alusión a la descentralización y al financiamiento de la educación. Las reformas de segunda generación hablaban de la evaluación de la calidad del sistema educativo, mientras que las de tercera generación contienen las transformaciones del espacio escolar. Posterior a esta década llegamos al gobierno de Carlos Salinas de Gortari. En el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se reformó el artículo 3 de la Constitución, se instituyó la Ley General de Educación y justamente dentro de su sexenio, en el año de 1992, se aprueba el Acuerdo Nacional de la Modernización de la Educación Básica, por sus siglas ANMEF, ¿sí? En el cual se manifestó que se otorgaría
a la educación mayor prioridad en el gasto público. Del presupuesto que se tuviera para todo el país, se destinaría una mayor proporción para la educación a la cual ya se tenía, con la finalidad de poder llegar a lugares más alejados junto con los maestros y para poder otorgar infraestructura necesaria para poder desarrollar las clases. En el sexenio de Zedillo, de 1994 a 2000, las políticas educativas dieron continuidad a la ANMEF, destacando que la educación básica, primaria y secundaria era de 9 años, 6 de primaria y 3 de secundaria, haciendo obligatoria justamente la educación secundaria. En el sexenio de Vicente Fox se elaboró un documento denominado Bases para el Programa Sectorial de Educación 2001, que eran del 2001 al 2006. En el gobierno de Felipe Calderón se tuvo como objetivo elevar la calidad de la educación con la equidad de género basado en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la reforma educativa que modificó la Ley General de Educación, en la que se crearon dos grandes leyes generales. Y en el presente más próximo podemos hablar del sexenio de Enrique Peña Nieto. En este no solamente hubo acuerdos, sino que también existió una gran reforma que modificó y que se asentaba políticas externas y sobre todo económicas. En este año, en el término de educación con calidad, que es retomado el Plan Nacional de Desarrollo de 2013 al 2018, al incluirla dentro de sus 5 metas nacionales, se hizo hincapié en que la educación es un derecho humano al que todo mexicano debe tener acceso y se incluye en formar para la ciudadanía y en solidaridad. De manera general, cada presidente ha tenido su impacto y medianamente ha transformado y modificado la educación que se implementa de manera no solamente verbal ni educativa, sino que también de manera ideológica. Con ese breve repaso podemos concluir el presente video. Muchas gracias por visitarme en este momento y espero que nos veamos muy pronto.